Pero se viene el verano, vamos a entrar oficialmente en el verano ya, y vamos a vivir viernes 20 y sábado 21, es decir, pasado mañana, el viernes, el primer acto, mañana y pasado mañana, viernes y sábado, Fuencaliente el viernes y en El Paso el sábado. Es bueno, un acto que tiene pues, mucho que ver con la historia, con la prehistoria, un acto que tiene mucho que ver también nuestros dos próximos invitados. Por un lado, Antonio González, que es técnico y divulgador astronómico en la empresa pública Sodepal, y Miguel Martín, que es profesor, que es un hombre que lleva años con esto del solsticio de verano. ¿Qué tal? Buenos días a los dos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? No me equivocaba yo, viernes y sábado, ¿no? Viernes y sábado estaremos el Fuencaliente viernes. y El Paso. Exactamente, a partir del viernes 20, o sea, mañana, a partir de las 8, que empezaremos con la charla de Miguel Martín, el culto solar entre los antiguos canarios, y luego haremos un seguimiento desde el centro de visitantes del volcán de San Antonio, que tenemos ahí un marcador astronómico, un mirador astronómico, seguiremos la sombra, cómo evoluciona hasta la puesta de sol, es decir, un marcador astronómico moderno. Para luego ya el viernes nos trasladaremos allí, a lo que sería al Paso, a la Plaza Francisca de Gasmira. Empezaremos ahí de 7 a 8, haremos una observación solar gracias a la colaboración de Astronorte, y observaremos con telescopios lo que es nuestra estrella, el Sol, para luego ya a partir de las 8 saldremos de allí para el yacimiento arqueológico del Verde que tenemos allí. No habrá charla como tal, pero sí habrá explicaciones en un yacimiento antiguo, que ya Miguel Martín nos puede explicar mucho mejor, donde estará también él, y luego ya seguiremos la sombra, la evolución, cómo se destaca allí el marcador, ¿no? Cómo evoluciona la especie como de V, ¿no? Que va marcando la pared donde están los petroglifos, y bueno, porque debido a que el Sol se mete por una grieta, y entonces ese sí es antiguo, ¿no? O sea que jugaremos con esos dos marcadores, uno moderno hecho por nosotros, ¿no? Por nuestra época, ¿no? Fue el año 2011, creo recordar, cuando lo montamos ahí en Fuencaliente, y luego en El Paso uno de hace más de 1500 años, ¿no? Hecho por los antiguos habitantes de La Palma. Entonces queremos hacer esas actividades y bueno, si me permite agradecer por supuesto al Cabildo de La Palma, al área de turismo concretamente, y también a los ayuntamientos porque enseguida se volcaron con la propuesta, y por supuesto a la Asociación Iruene La Palma, que es la asociación que nos capitanea Miguel Martín, y a la empresa Astronorte, que también colaboran desinteresadamente en esta actividad, porque queremos mantenerla, porque a mí me da cierta rabia que en otras islas esto ya están generando de manera regular y nosotros no íbamos a hacer menos, y queríamos seguir manteniéndolo como hemos hecho en otras ocasiones, de hacer una actividad vinculada al solsticio. Los marcadores de los antiguos son más fiables que los que creamos ahora. Ya está, ya lo dije resumido, en resumen. Bueno, sí, pero en este caso no. En este caso Toño hizo un gran trabajo y lo clavó. Yo no pensaba que iba a salir tan bien, y hay que reconocer, hay que hacer la reverencia, hay que hacerle la pelota, porque realmente lo clavó. Pero bueno, sí, efectivamente los antiguos sí, que los marcadores, el nuestro hoy simplemente es una recreación que no va a más, ¿no? Los antiguos sí que hacían esto por motivos que podemos explicar después con más tranquilidad, motivos que trascienden no solo la vida cotidiana que ellos tenían, sino ya es un elemento ya, vamos a decir, dentro del mundo de la espiritualidad, de lo sagrado, que ahí es donde se enmarcan todo este tipo de yacimientos que contienen pues elementos vinculados a lo sagrado, como son canales, cazoletas, como son grabados rupestres y todo este tipo de cuestiones. Claro, pero ellos al sol lo tenían, usted me corrige, profesor, no, si yo me equivoco, pero ellos al sol lo tenían como... Efectivamente, el sol era la referencia, porque es que es normal, o sea, la única manera que tenían los antiguos de organizarse, de poner orden en su mundo, era a través del tiempo, y el tiempo es el que marcaba el sol. También es verdad que tenían calendarios lunares y estelares y estrellas, pero el sol era el principal, o sea, que el que determinaba un tiempo que siempre hay que matizarlo para que la gente no se confunda, un tiempo que no tiene nada que ver con el nuestro, que es un tiempo lineal, sino un tiempo cíclico. ¿Qué significa eso? Que eternamente estaba siempre retornando al principio, o sea, un tiempo que llega a un final pero vuelve otra vez a renacer, y se complementa siempre o se hace siempre a través de ciclos, y así de una manera eterna. La gente que nunca ha estado, lo que se vive en El Paso, en Los Verdes, en El Paso, o lo que se puede ver, lo que se vive, lo que se puede observar allí, el que nunca ha estado se sorprendería, ¿verdad?
Yo creo que sí, bastante porque en este caso es un juego de luz y sombra, vamos a decirlo así, pero también es observar desde un sitio muy concreto que está rodeado de grabados rupestres, que es una estación, fíjese que es curioso, que está en el fondo de un barranco. O sea, si uno hace una cosa para que se vea, para algo más trascendente terrenalmente, vamos a decirlo así, estaría en una zona más vistosa, Claro. en un lugar... No, sin embargo, este caso es al revés, está en lo peor, o sea, hundido, en el fondo de un barranco, en un caboco. Y ahí es donde, ¿por qué? Porque enfrente hay un roque, que Toño estaba diciendo, que tiene una muesca, una V, y es que es tan sincrónico, o sea, es tan perfecto que todos los años por las mismas fechas el sol entra por esa muesca. Dime que tenían tiempo los antiguos, ¿eh? Sí. Se tuvo que sentar uno ahí. Se tuvo que sentar para ver que por entraba todo el sol por esas dos huequitos, ¿eh? Hombre, era su visión del mundo y lo tenían que hacer como algo religioso, sagrado, y alguien lo observó efectivamente y dijo, este es el sitio, o sea, aquí hay que hacer algo, y efectivamente ya ellos hicieron allí una estación de grabados rupestres de las más espectaculares de la isla de La Palma. ¿Qué le mara a la gente? Ahora lo decía Toño, y ahí tiene más una parte de culpa Toño, bueno, y Iriomi también, pero o nosotros, los medios de comunicación, pero Toño también como divulgador. Animar a la gente a que conozca realmente. Bueno, ese es el leitmotiv, ese es el objetivo de estos eventos, ¿no? Que se conozca. Pero hay que animar a la gente a que conozca lo nuestro, a que conozca cómo nuestros antiguos medían los cambios de estación, cómo medían el tiempo, que esto Claro, es un doble, es una doble actividad realmente, porque por ejemplo que vayamos al verde, no solo es por solsticio, sino también se va a explicar bueno, Miguel lo explica siempre, ¿no? Qué es lo que hacían, qué significaba esos lugares, qué significa. Y de hecho, Iruene, desde que se creó, que estamos hablando del año 2009, 2010... 2009, creo que 2010, fue. Sí, yo creo que fue a partir del año internacional de astronomía, que es una rama prácticamente activa de la agrupación astronómica, porque primero estamos como agrupación astronómica y se vio la necesidad luego de ya separarse, pero prácticamente somos los mismos miembros, ¿no? O éramos los mismos miembros en aquella época, que era más bien arqueoastronómica, aunque no le gusta decirlo así, pero bueno, vinculado más bien a la visión de los antiguos habitantes de La Palma. Lo que siempre decíamos era que para proteger hace falta enseñar. Si una persona no sabe lo que está viendo o no sabe lo que puede llegar a romper cuando lo ven en el camino, no sabe, entonces corremos el riesgo de que lo rompan, ¿no? Y que no lo protejan. Pero sin embargo nosotros, pues yo digo porque algunas veces se nos acusaban de que estamos enseñando algunos petrolíferos, algunos yacimientos, y resulta que esa es la labor que estamos haciendo para proteger. ¿De acuerdo? Entonces tampoco a la gente se les mete en sitios raros. De todos modos, mira, aprovecho también, hago un pequeño paréntesis, porque nosotros hemos anunciado el viernes 20 por la tarde-noche y el sábado por la tarde-noche, pero el sábado por la mañana van a ir, el grupo va a ir a un lugar, no lo vamos a decir por la radio porque es relativamente peligroso, pero sí se puede acceder quien camina un poquito, bueno, un camino tal... pero un yacimiento un poquito complicado. Quienes vayan el viernes mañana a vernos a Fuencaliente y estén interesados en ir con el grupo a un lugar excepcional que es increíble, bueno, doy una pequeñita pista, se llama Veta del Almácigo, si lo quieren buscar por internet, los vídeos de YouTube que tenemos, es espectacular, pero hay que quedar con el grupo, porque no lo hemos anunciado una actividad porque es relativamente peligroso, pero, o sea, estas dos actividades son muy sencillas, hay que caminar muy poquito, están allí mismo, ¿de acuerdo? Pero ya digo, Iruene y capitaneados por Miguel, hay un montón de yacimientos arqueológicos que él ha estado estudiando, que ha estado demostrando ese vínculo con el seguimiento que tenían del Sol, la Luna y las estrellas. Y bueno, pues esa es la idea fundamental de Iruene, siempre ha sido esa. Hay que enseñar para proteger, yo estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que a las primeras personas que le escuché lo de la protección de las cazoletas fue a Miguel Martín. Y claro, después me puse a pensar, yo que soy muy pescador, como pescar por toda la isla, me puse a pensar la cantidad de cazoletas que yo he visto. O sea, pero sin saber que eran cazoletas. Claro. ¿Me explico? O sea, yo iba allí a por mi viejita y a por mi palometa, pero no sabía que detrás de mí había un montón de cazoletas. Pues esto está aquí. Y es el desconocimiento, ¿verdad? Sí, es verdad que sucede, y este es un buen ejemplo del desconocimiento de la gente que
que pasa desapercibido, y algo tan notorio como lugares que estamos hablando en La Palma de más de 150 lugares en la costa, siempre en el rompiente, de ese tipo de agujeros. Los hay grandes, pequeños, de todas. Y hay zonas que tienen más de 400, o sea que estamos hablando de una cantidad de cazoletas que la gente pues ni idea lo que era, y eso es algo que los antiguos hicieron por algún motivo que se nos escapa siempre el final del motivo, pero sí es verdad que tiene un vínculo muy necesario con el mar, porque al final cada 12 horas esas cazoletas se inundan con la subida y la bajada de la marea, o sea que el vínculo con el mar siempre está ahí, aunque también pues hay otros vínculos astrales que siempre se tiene, o sea, siempre cuando hablamos de elementos sagrados, religiosos, el vínculo hay que buscarlo fuera de la, digamos, de la normalidad, de lo físico. Hay que buscar también la parte sensorial. Esto en las religiones nuevas y demás es igual, pero de otra forma, ¿no? Pero siempre es así. El ser humano tiene esa parte espiritual que hay que buscarla, y la forma que ellos tenían de conectarse era a través de ciertos lugares con ciertos elementos de la naturaleza. Lo que se llama en filosofía o sociología la fenomenología, que es un término así y tal, pero es aquello que se manifiesta, lo que se ve. Y ahí es donde ellos interactuaban en su mundo. Un mundo ficticio que ellos crearon, imaginado, pero que fue real para ellos, como todo. Claro, a ver, que dentro de 300 años a lo mejor habrá alguno que diga que nosotros vivíamos en un mundo ficticio. Seguro. Estos locos vivían allí con un mundo ficticio que creían en no sé cuánto, ¿no? O sea, bueno, de hecho tenemos la broma a veces con lo que tenemos el marcador de Fuencaliente. Dentro de 2000, 3000 años, yo qué sé, si estamos o no estamos, nos vienen a visitar, cualquiera sabe, dirán, en Fuencaliente adoraban el sol, verán las estelas que hemos puesto cuando realmente se pusieron ahora en el 2011, vamos, básicamente, puesto prácticamente es igual, ¿no? A ver, para las actividades, para esa excursión o esa visita que nos decías, pero para las otras, para la del viernes y el sábado, ¿qué hay que hacer? Hay que ir. Hay que ir, o sea, hasta llenar aforo. La verdad que en el Boca de San Antonio tenemos muchas plazas allí, o sea que no creo que haya problemas. Y ojalá, pero bueno, hay espacio suficiente. Y ya digo, empezaremos mañana a las 8 en el Centro de Visitantes Volcán de San Antonio. Empezaremos con la charla de Miguel Martín y luego con el seguimiento de la sombra exterior en el marcador. Y luego el sábado sería una hora antes, ya empezaríamos, que sería a las 7, pero en la misma plaza de Francisco de Gasmira, con una observación solar. ¿De acuerdo? Para luego a las 8 ir saliendo hacia el verde para hacer el seguimiento de lo que sería la sombra. Básicamente serían las dos. Ahora bien, quien esté interesado en el sábado por la mañana, tenga curiosidad, ya digo, vamos a comentarlo el viernes, porque ya digo, las características hay que decirlas con calma, diciendo lo que hay, incluso pondremos algún vídeo para que vean cómo es el acceso. O sea que... Esa vamos viendo, para que estén preparados, gente que esté preparada y todo eso. Que yo me conozco a Toño, que Toño me llevó una vez a una excursión por encima por el pico la nieve y no sé cuánto, y me decía, no, esto es facilito, esto es facilito ni nada, que llegamos a las 8 de la noche allí cargando unas mochilas que no quiero que se me acuerde. Pero vieron bien las estrellas. Eso es verdad, la vi perfectamente, pero no. Al final compensó, vamos. Compensó la caminata totalmente, compensó la caminata ver las estrellas, y además que no las explicara, porque uno se sienta, siempre se lo digo a la gente, y me da que con el sol pasa exactamente lo mismo. Puede mirar el sol, o uno puede ponerse una noche en un sitio magnífico a mirar las estrellas, y vale, hay algunas estrellas que igual conoces, ¿no? Pero claro, si vas con alguien que conoce de verdad, te va a decir con un punterito láser así pequeñito, te va a decir, ahora por allí, ves aquello, ahora va a salir Júpiter, y ahora va a ser... Y es verdad, y luego lleva razón, ¿sabes? Lo malo es que luego lleva razón. Y se lo creen, ¿no? Lo malo es que lleva razón. A ver, lo de la divulgación, Miguel, supongo que con la charla lo que pretendes también es eso, ¿no? Seguir adentrándonos, luego te voy a preguntar, porque esta isla creo que tiene mucho por descubrir todavía, creo. Pero el seguir, que esto no se pierda, vaya, en definitiva. Sí, la idea es divulgar. Eso desde el minuto uno ya siempre hemos pensado que la Asociación Iruene se creó para divulgar, y que todos los trabajos que uno va haciendo es para divulgar, o sea, es las dos cosas a la vez, quiero decir, es conocimiento y es divulgación. Al final el objetivo es que la gente pues vaya adquiriendo nociones de lo que fue una cultura ya desaparecida, milenaria, por así decirlo, que vivieron aquí antes que nosotros, que tuvieron una forma de pensar y de ser totalmente distinta, vivían en una naturaleza muy singular, la misma que vivimos hoy, pero la interpretaban de otra manera. O sea que entonces pues había ahí que dar a conocer a la gente que todos los
los lugares que nos vamos a encontrar en la isla, que estamos hablando de más de 1000 sitios que hay en La Palma, donde solo con muestras de lo sagrado, de elementos de lo sagrado. ¿Por qué hacían esto? Porque siempre que podamos dar respuesta a ello, lo haremos. Cuando tenemos dudas, lo decimos. Cuando no tenemos ni idea, lo decimos igual. O sea, que es muy difícil. Y además estamos hablando de interpretaciones, que todo entramos en un mundo de la subjetividad. Claro. O sea, que todo es muy relativo. Pero es verdad que hay que ir concretando, viendo, haciendo análisis, haciendo estadísticas, comparando, y al final, pues sí, va confluyendo, las cosas van en una dirección, y en este caso, que es la fenomenología religiosa, en el caso nuestro, que nos hemos ido por ahí, que no quiere decir que sea una interpretación única, porque hay muchas verdades. Eso lo aprendí en la selva, en el Amazonas, donde una persona de poder allí, bueno, Fernando es el que me lo contaba, decía que no hay una realidad, que no hay una sola visión de las cosas, puede haber tantas como personas haya, o sea, y es la comunidad la que decide. Esto sería algo parecido, es la comunidad la que establecía un orden, una forma de ser, y esa forma de ser siempre vinculaba el espacio y el tiempo. Esos son quizás los dos elementos fundamentales de la historia, y que al final, cuando confluyen, el mundo tiene orden, el mundo está en armonía. No distinta a la nuestra. Hoy tenemos una forma de ser, ellos tenían otra, pero al final, pues aquí estaban y aquí dejaron sus huellas, que eso es lo importante, menos mal, que nos dejaron un montón de huellas, a pesar de los destrozos que ha habido, de toda la cantidad de yacimientos arqueológicos que hay en la isla de La Palma, que son muchos. Decía yo antes que queda mucho por descubrir, afortunadamente, en la isla, ¿no? Es verdad. Sí. ¿O estoy equivocado? O sea, no, seguramente quedan muchas cosas. Claro, como no lo sabemos, no sabemos, pero decimos lo mismo, miramos años atrás y vemos cómo vamos descubriendo cosas nuevas, descubrimientos fortuitos, descubrimientos que aparecen, y bueno, lo único es darle la importancia que tienen. Pero seguramente quedan cosas todavía por descubrir. Nosotros hemos visto yacimientos, por ejemplo, hace 2 años, de una estación de más de 30 grabados rupestres que no se tenía conocimiento, y ahí apareció en Llano Negro, en Garafía, y así pues a cada momento aparecen estaciones pequeñitas de grabados y demás. O sea, que todavía quedan cosas por ver y a saber lo que hay, sobre todo en ese mundo subterráneo de las cuevas, que es más difícil acceder si alguna vez se encuentra algo de gran interés. El año pasado fue, ¿no?, cuando se descubrieron las conchas, ¿no?, en Mazo, una cueva que dices tú, bueno, hay 300 conchas ahí trabajadas, horadadas y demás, que estaban ahí y nadie las había visto, ¿no? O sea, que siempre van apareciendo cositas en La Palma, por supuesto, y en toda Canarias también. Además, en esto que tiene que ver con los antiguos y sus creencias, bueno, yo creo que en casi todo que tiene que ver con los antiguos, bueno, y ustedes son profesionales expertos, al final todo termina en una lógica. Ahora que le explicaba Miguel lo de las cazoletas, pues tiene una lógica, que igual no sabemos cuál ni por qué las hicieron allí, pero bueno, sabemos que cuando sube la marea la cazoleta se llena, y cuando baja la marea pues no hay agua. O sea, por algo sería. No lo hicieron allí por un juego, ni iban al verde allí por un juego, iban porque estaba ese huequito por donde pasaba el sol. Todo, si uno le empieza a dar vueltas, pues llega a un sistema de lógica. Ellos podían tener otra creencia diferente a la nuestra, no sé cuál, pero al final la lógica termina siendo la misma. Todo lo hacen aquí por algo. Tú imagínate que va a ser una cazoleta de esas de mar, vamos a decir así, que eso es sobre basalto. O sea, horadar un agujero ahí de 20 centímetros de ancho por otros 20 de profundidad, sí, pues, eso requiere un trabajo tremendo, y en un sitio donde hay 400. O sea, no es por azar, es por casualidad, no es porque estoy aburrido y me pongo a hacer ahí. O sea, eso lleva un trabajo tremendo, eso por unas convicciones, está claro, y sobre todo religiosas, vinculadas al mar, vinculadas a lo que sea, porque no lo sabemos, pero que tiene un trabajo detrás enorme, un desgaste físico tremendo. Tendrían estamos hablando con el material que tenían. Hoy cogemos una radio, yo no sé qué, y bueno, vale, pero con el material que tenía, o sea, un trabajo tremendo, ¿no?, para hacer eso. Gratis no es, o sea, eso era por algo que ya digo que desconocemos, pero que están ahí, y además en abundancia. Mira, dice que un oyente que hay una vez al año, claro, pero esto es una cosa ya hecha por nosotros, por los humanos. Dice el oyente, dice, hay una vez al año que el sol atraviesa de forma precisa todo el túnel de la cumbre por su interior. Mira. Pues,
Curioso. Habrá que sentarse. Pues dentro de Sí, 3.000 años dirán que se hizo por eso. Habrá que sentarse. como las iglesias, ¿no? La Pues orientación mira, de las iglesias. hablando de esto, sí hay un caso en Gran Canaria, en la Fortaleza, en Ansite, en San Bartolomé de Tirajana. Ahí sí hay un caso de un túnel natural, que mide más de 30 metros, donde el sol ahora en el solsticio de verano lo atraviesa. Espectacular. O sea, hay imágenes en internet, tal y demás, algo que coincide con el solsticio de verano, que seguro que en estos días saldrán imágenes porque la gente va y lo ve, y el sol en la caída atraviesa todo el túnel y se proyecta en la ladera de enfrente. O sea, el boquete de luz. O sea, espectacular. O sea que no es el primer caso entonces el túnel de la cumbre, es el segundo. Pues mira, Hombre, lo que pasa es que se sabe, ¿no? Es decir, este caso está hecho por nosotros en la época moderna, ¿vale? Pero en la antigüedad no significa que ellos construyesen algunos túneles, por ejemplo, sino ellos van buscando, por ejemplo, los diques. Los diques pueden salir en cualquier dirección, pero ellos están pendientes. Y dicen, bueno, este está orientado hacia el solsticio de verano, pues le pongo petroglifos encima, ¿de acuerdo? O sea, ellos van buscando la orientación, es decir, no es que ellos construyan, sino que ya buscan la orientación de eso ya que está construido, por ejemplo, los diques en algunos casos. ese era un trabajo mejor que el de hacer las cazoletas. O sea, que habría que buscar entre hacer las cazoletas e ir buscando dónde está el rayo de sol, yo prefiero el rayo de sol. Igual que el verde, ¿no? Echar allí, igual que el verde, o sea, supongo yo que verán que alguien pasó por allí, vio como en el solsticio de verano la sombra se movía, y en el momento final, que es cuando, que es lo que van a ver, es súper bonito, ¿no? Que se pase como que se retroilumina el petroglifo. Bueno, pues ahí es donde pone el petroglifo, porque es la última señal, el último momento en que el sol está tocando la pared, ¿no? Es decir, que yo creo que eso, ellos observaban y buscaban hasta que encontraban, ¿no? Importante, repito lo que decía Toño antes, que importante es conocer, tener conocimiento para luego proteger las cosas. Eso es fundamental, ¿no? Porque cuando nos encontramos a veces petroglifos que han destrozado y seguramente en muchos casos hasta sin intención. Sí. O sea, muchos casos, yo recuerdo un lío que tuvimos en Tijarafe con un sendero que estaba recuperando el cabildo. Pues seguro que los trabajadores que le dieron allí con la pica no lo hicieron adrede, estaban haciendo su trabajo y dijeron, va, adelante, venga, va, una piedra, otra, venga, que hace sol. No lo hicieron con intención, pero dentro del desconocimiento tiraron para adelante. Si hubieran tenido este conocimiento del que estamos hablando, hubieran dicho, quieto, ahí no. Hay casos de esos también, de trabajadores, pues yo lo sé, el caso de varios que sí tienen conocimiento y saben noción y han recuperado grabados rupestres de haciendo caminos, sobre todo en la cumbre, el otro y tal, que han aparecido restos y lo han por lo menos recuperado para que no se pierda, y algunos de los grabados que están en el Museo Benaurita proceden precisamente de estas personas que han sabido ver el sitio donde están y estar pendiente de la posibilidad de que aparezca alguno. Hay de todo. Exactamente cuando entra el verano. El sábado por la noche. Pero porque lo dices tú, pues vamos a aplicarlo. El astronómico sería el sábado por la noche alrededor de las 22 horas, 23 horas. Sí, que vale, que aquí es de noche, pero en otros sitios de día. ¿Vale? Entonces es el momento por el cual, vamos a decir así, que nuestro hemisferio norte de la Tierra está más virado como hacia el Sol, ¿no? El eje de giro de la Tierra. Y por eso el Sol aparentemente tiene un recorrido más alto en el cielo, más hacia el norte, y sin embargo el hemisferio sur, que estarían como la Tierra como más hacia la sombra, pues sería invierno, empezaría, siempre es al contrario. Cuando el hemisferio norte empieza, por ejemplo, el verano, el hemisferio sur es el invierno. Perdona, es cuando me dan ganas de ser más de los antiguos, porque no andaban pendientes de estas cosas. No, mira, y el solsticio aborigen, vamos a decir los antiguos, no tiene nada que ver con... Por eso digo que hay un astronómico, no tiene nada que ver con el astronómico. El solsticio, ya estamos en el solsticio. Quiero decir, en las crónicas se dejan ver claramente que cuando llegaba ya el sol a Cancro, decían, empezaban fiestas que duraban más de 9 días. O sea, quiero decir, el solsticio ya, ellos aparentemente y nosotros vemos el sol y aparentemente no vamos a notar la diferencia desde hoy hasta el 21. Está en el mismo sitio, está en el máximo ya. Quiero decir, esa palabra solsticio, sol quieto. O sea, efectivamente, además solsticio significa sol quieto, ya los antiguos lo decían, es el sol que está parado, quieto ahí, porque está un tiempo que no se mueve. Entonces estamos hablando de que ellos celebraban el solsticio, pues probablemente desde el día 15 hasta casi finales de o sea, ¿qué quería ser yo de ellos? Claro, y además ellos eran fiesteros, que celebraban muchas fiestas a lo largo del año, y no eran fiestas de un día, eran fiestas de más de 9 días, 10 días. O sea que... Eso es una parte que hemos heredado. Y lo más seguro que eso lo tocará el mañana, Miguel. El tema, por ejemplo, también de que el cristianismo, por ejemplo, cogió todas estas fiestas paganas y las adaptó. ¿Qué tenemos estas noches? Las noches de San Juan.
se alimentaba, no el cristianismo, sino desde las otras religiones alimentaban el sol con fuego, porque saben que a partir de ahora los días comienzan a perder fuerza, comienza a ganar la noche hasta que llega el invierno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alimentar a ese sol, ¿con qué? Con el fuego. Entonces no es un invento realmente del cristianismo, las noches de San Juan, sino ya viene de antes, ¿no? Entonces también es una manera también de unir el cristianismo, unirlo a las religiones antiguas, pues adaptarla para que los creyentes también viesen que había también fiestas vinculadas a lo que serían los solsticios y equinoccios, ¿no? Hay una práctica, hablando de esto, de que es el baño de cabras. Sí, que sí. se hacía por el solsticio, tanto verano e invierno, pero sobre todo el verano se hacía. Y eso es una práctica heredada por nuestros ancestros de la época aborigen, que se mantuvo hasta los años 60, 50. Todavía hay algún romántico, mi amigo Héctor ahí en el sí, granero, baja su cuñadito cabra y le da su bañito. Sí, hay algún romántico, efectivamente, pero que era una práctica habitual entre los pastores, bajar las cabras al mar, y sobre todo aquellos lugares vinculados al mundo ritual, quiere decir, en los mismos sitios donde están las cazoletas de mar. Ahí, y yo tengo un caso que me tocó de lleno, mi madre, mi madre con 100 años, me recordaba que cuando ella era chiquita, su padre llevaba las cabras a bajarlas a bañar al Charco Redondo, en Mazo, ellos provienen de Mazo, Charco Redondo. El topónimo no aparece así, pero claro, ¿por qué zona? Y me estuvo diciendo exactamente, y digo, bueno, voy a buscarlo. Efectivamente, había un charco redondo y la gran casualidad es que hay un conjunto de más de 50 cazoletas asociadas, pegadas al charco. Pero así pasaba con otros sitios, en la Punta de las Cabras, más los topónimos que quedan todavía, en Fuencaliente, otro lugar igual, donde acudían a bañar a las cabras. Claro, todas estas cosas están camufladas, pero han existido siempre. Lo que pasa es que hoy ya pues se va perdiendo por cambio cultural y de todo, ¿no? Y económico y demás. Pero existieron hasta no hace tanto. Lo que pasa es que fue desapareciendo. Quiere decir que los rituales y muchas cosas que pensamos que estaban perdidos, estaban ahí y siguen estando ahí. Lo que pasa es que ya en el pensamiento de los antiguos hay que recordarlo, y a veces nos damos cuenta, como en este caso, de que no está tan lejos. O sea, el mundo indígena está ahí, los pastores lo siguieron, y su transhumancia, bueno, su trasterminancia por las cumbres y demás, eso lo seguían haciendo igual, a los mismos lugares, los mismos senderos que hacían ellos son los que quedaron ahí y los que seguían después de la conquista de las islas, ¿no? O sea que ese mundo todavía, de alguna manera, está ahí, sincretizado. Un placer siempre, yo estaría horas y horas escuchando a Miguel. Claro, esto es una introducción, mañana más. Claro. Sí, mañana en Fuencaliente. Y una cosa también que hemos nombrado, divulgación, pero también está dentro de la divulgación está la formación. Lo digo porque ya él ha dado cursos, ¿no? En lo que es la parte arqueológica en la formación de guías y monitores Starlight, por ejemplo, ¿no? Porque todo esto luego se extrapola a las explicaciones que le damos al visitante, ¿no? O sea, por eso digo que también, si hay algún guía que nos está escuchando, que vaya, que esto seguro que le va a beneficiar como conocimiento también para adaptarlo también a sus rutas. Estoy pasado de tiempo, estoy en el boletín. No, pero es que no me resisto a preguntarte a Miguel, no, pero a ti. ¿Qué te pareció el circulito este de Tijarafe? Creías que venían, no, la verdad, creías que venía alguien, Como dijo un amigo, si puede ser también un túnel para otra dimensión. Digo, pues Eso. vamos a ponerlo debajo a ver si nos cae toda esa ceniza negra. Hombre, yo sospeché lo que empezaron después a decir, no que sea un fenómeno, pero en estos temas, pero me refiero que ya sospechaba yo que podía ser un motor, una explosión de algo tal, porque a veces se forman pequeños cuando hay un motor de arranque. En este caso, como están por ahí trabajando con los túneles, o sea, no me sorprendió las teorías normales que salieron, no las otras que... Una pena, porque mi amigo Ángel Alonso y yo queríamos que fuera precisamente Hombre, eso, para irnos a otra dimensión, porque pudieras ir y venir, ¿sabes? Yo sé que de alguno que estuvo ya comprando un montón de papel higiénico, no sé qué. Que pudieras ir y venir, entraras allí, fueras un rato y luego vinieras. La siguiente guagua, la siguiente que venga otra vez de para acá, y ya está. Pero no, al final era que esto no. Es muy divertido. Miguel, gracias por este rato y muchas felicidades y mucho ánimo a seguir en esto, a seguir divulgando, a seguir contando y a que no lo perdamos, que me temo que nos hace mucha falta todo esto, lo de la divulgación, lo de insistir y lo de insistir, que hay que estar pico y pala, pero bueno, con que mira, hoy te vas satisfecho de aquí, con que un locutor loco de allí de la radio un día te escuchó hablar de las cazoletas y luego se acordó de ti, pues ya fue uno. Sí. Y así uno a uno es como era grano a grano, pues así. Efectivamente. Toño, gracias, como siempre. Gracias. Muy amable. Estamos cerrando este tiempo, Herrera en Cope, ya saben, en 50 minutos.